Bueno, vamos a empezar hablando de Ice Network, ya que es lo que más os puede interesar, por lo que veo por el chat, y quiero aclarar lo que comenté ayer por el short de que se van a reiniciar los bloqueos. Vale, ¿qué significa esto? Como bien sabéis, desde que se ha lanzado el proyecto, hay una opción de staking que podríamos bloquear de 1 a 5 años un porcentaje de los AIs que minamos. Y por ese bloqueo nos están dando una recompensa en forma de porcentaje extra de minado. Vale, entonces, ¿por qué ahora se va a reiniciar ese staking? Porque han creado una nueva estrategia que van a listar el token ICE en Uniswap y semana a semana los tokens que tengas disponibles o libres fuera de ese bloqueo los vas a poder, digamos, comerciar. Entonces, ¿por qué se reinicia el bloqueo? Porque quieren dar la misma oportunidad a todos. Por ejemplo, en mi caso, que yo tenía bloqueado el 100% a 5 años, ahora me dan la oportunidad de poder comerciar con parte de mis AIs. ¿Por qué? Porque ese 100% a 5 años lo voy a poder volver a elegir. Y voy a poder elegir a 5 años el 75%, por ejemplo, y poder comerciar con ese 25%, que lo irán poniendo disponible semana a semana. No sé exactamente cómo lo van a hacer, se va a lanzar, se supone que la semana que viene, por lo que en principio supongo que harán una especie de wallet. Y desde esa wallet, pues quizá podrás, con el contrato, podrás enviar los AIs como en Pi pasa, que son los transferibles a la mainnet, por ejemplo, pues habrá algún sistema así que los podrás enviar ya no a la wallet o a la mainnet de Pi, sino a la propia MetaMask para poder venderlos en Uniswap. Aún eso no está claro, no está claro. Y como expliqué en el vídeo, ¿vale? Que os dejaré en la descripción y tenéis en el canal de YouTube JB Crypto, como expliqué en el vídeo llamado ICE Open Network, ¿vale? Para poder optar a vender esos ICE, hay que tener tres pasos hechos, o hacer 3 pasos, vamos. Son 2 pasos son de Kik, el paso 1 de Kik es la verificación facial, es decir, demostrar que eres una persona humana. Todos lo podremos hacer, ¿vale? Y el paso 2 del Kik aún no se sabe lo que va a ser necesario, pero intuyo que, como en cualquier Kik, será la verificación de que eres una persona única, es decir, pues con el DNI, con el carnet de conducir, para que una misma persona no pueda verificar varias cuentas. ¿Vale? Y el paso 3, y quizá el más complicado, sobre todo para la gente que no tenga referidos, va a ser que tener al menos 5 referidos que minen o que hayan minado durante 7 días consecutivos. ¿Vale? El no tenerlos no significa que no vayas a poder comerciar tus AIs, pero van a dar prioridad primero a los que más van teniendo. Es decir, a los mayores mineros son a los primeros que van a dar prioridad para hacer estos pasos. Yo espero estar entre esos afortunados primeros. Por cantidad de referidos, estoy como estoy el top 180. ¿Vale? Por cantidad de monedas minadas, yo creo que estoy en un top bastante más superior, porque gran parte de mis referidos son de tier 1. Y mucha gente que, por ejemplo, en el top de referidos tendrá más referidos que yo, pero quizá la mayoría de ellos sean de tier 2. ¿Vale? Si tú tienes 10 referidos y cada referido tiene otros 10, ya son 100. Pero tú, de tier 1, solo tienes 10, realmente, que son los que te dan el 25%. Los otros te están dando un 5%.
En mi caso, de 1400 que tengo, casi la mitad, bueno, menos de la mitad, ¿vale? Pero bueno, una tercera parte, pongámosle, son de tier 1. Lo lógico es tener una proporción de 1 a 10. La mía es de 1 a 3. Entonces, por ese motivo, pienso que mi minería es mayor que la que personas que tienen, por ejemplo, más referidos, pero son de tier 2, ¿vale? No minan tanto. Entonces, pues bueno, que me he explayado un poco, que me he ido por las nubes. A lo que quiero llegar es que el motivo por el que van a reiniciar ese bloqueo, ese staking, es precisamente por esto, para dar la opción a todos de cambiar ese staking y poder comercializar. Y ahora quiero ir a la parte 2 de esta explicación, que es la pregunta que se me hace a mí, que es yo, que tenía a 5 años el 100%, se me ha ido haciendo estos días una pregunta, que es, ahora que vas a poder cambiarlo, ¿realmente lo vas a cambiar? ¿Vale? Mi respuesta es no. Y voy a dar la explicación. Voy a volver a bloquearlo 5 años el 100%. ¿Por qué? Porque no me interesa vender ni un solo ICE al precio que se lance en este momento. Es más, todo lo contrario, ¿vale? Y ahora lo voy a explicar. Y por bloquear 5 años el 100% te están dando una recompensa mucho mayor, ¿vale? Una recompensa mucho mayor que se multiplica por la recompensa que tienes por referidos. En mi caso tengo 1450 referidos, ¿vale? Y si yo bloqueo, en mi caso, a 5 años el 100%, me suma otro 250%. Yo actualmente estoy minando un 56.000% más que la base de minado, que en este caso es 4 ICE. Entonces, tengas más referidos o menos, he hecho mis cálculos y he comprobado, y puedo demostrar, que merece la pena bloquear el 100% a 5 años. ¿Por qué? Porque yo confío al 100% en este proyecto y no quiero vender ni un solo ICE de los que estoy minando. Los quiero acumular y que lo que acumule me produzca una rentabilidad en forma de porcentaje de minado extra. Entonces, a lo que iba, de todo lo contrario de querer vender. Si en el caso, yo, debido al supply que hay, pongamos que ICE no va a salir a $1, es imposible, ni a 10 centavos, o sea, olvidaros de que salga al precio que va a salir Celia, porque en Celia hay 200 millones de supply, en ICE ahora mismo tiene 100 veces más supply ahora mismo. Entonces, el precio de lanzamiento que posiblemente tenga ICE la semana que viene, cuando se liste en Uniswap, lo más probable es que esté por debajo del céntimo, incluso varios ceros, es decir, un 0,00001, por ejemplo. Entonces, ¿realmente te merece vender los ICE a ese precio? No, ¿por qué? Porque ICE, estamos hablando de uno de los proyectos más potentes que se vienen. Uno de los proyectos más potentes que va a haber en el mercado en los próximos años. Por lo tanto, el precio actual al que salga es totalmente irrelevante. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a bloquear a 5 años el 100% para obtener recompensas de minado extra, ese porcentaje extra, y lo que voy a hacer es adquirir ICE en Uniswap a un precio ridículo. Por ejemplo, si sale realmente a 0,00001, o sea, te puedes comprar por $100, te puedes comprar como 1 millón de ICE.
Es a lo que voy. Entonces, ¿realmente merece la pena vender? No merece la... ¿Qué vas a vender? Por $10, algo que en el futuro puede valer cientos. O sea, vamos a cometer el error que cometió esa anécdota de la persona que cambió 10.000 bitcoins por 2 pizzas. No, por favor. No, por favor, no lo hagáis. Por ello considero que es que no hay que vender, por eso merece la pena bloquear el 100%. Y compremos. O sea, yo, por ejemplo, voy a comprar y voy a colaborar con el proyecto. Y voy a colaborar con el proyecto es una forma de hablar. Intento sacarle un beneficio en el futuro. Obvio. Entonces, aclarado el tema de por qué se reinicia, yo no voy a recomendar que hagáis una cosa o que hagáis otra. Yo explico por qué voy a hacer lo que voy a hacer. O sea, cuento lo que voy a hacer y explico mis motivos. Y luego vosotros pues tenéis que tomar vuestra propia decisión, hacer vuestro propio análisis. Yo lo tengo claro. Bloqueo 5 años el 100%. Voy a por el bullrun de 2029. Cuando Ice Network pueda haberse o convertirse en una de las blockchains más usadas del mundo cripto. Y tiene un proyecto para ser la mejor blockchain del mundo cripto. Hoy por hoy es el mayor proyecto del mundo cripto. La mayor blockchain, ¿vale? Entonces, se están haciendo bien las cosas, están solucionando problemas de todas las blockchains, de todas las minerías, que están solucionando, o sea, su mentalidad desde el principio ha sido hacer este proyecto para solucionar todos los problemas, tanto de las blockchains cripto como de las minerías actuales. Por lo tanto, se han convertido, sin duda, en la mejor minería y tienen un proyecto lo suficientemente grande y espectacular para convertirse en la mejor blockchain, o por lo menos, sí, bueno, para convertirse en la mejor blockchain, ¿vale? Y para ser una, pues, digamos, de las más utilizadas. Obviamente, ahora mismo la blockchain más utilizada es Ethereum, pero hay blockchains que son mejores. Pero, al final, Ethereum tiene más años y hay empresas o hay inversores grandes que confían más que en otras más pequeñas, por ejemplo, como la de Tom, que le da 1000 vueltas, pero no tiene tanta gente. Pero si vemos la subida que ha tenido Tom en los últimos meses, es alucinante. Pues ICE viene basado en la Tom Virtual Machine. Entonces, es que o sea, si Tom ya está reventando el mercado blockchain, que se ha colocado en el top 11 en capitalización de mercado, imaginaros a dónde puede llegar en unos añitos ICE. Y no será ICE como tal, sino será el token ION. El token ION, que va a ser el de la ICE Open Network. Si no sabes de lo que estoy hablando, ahí ya sí que tienes que ver el vídeo que subí hace un par de días. Lo subí el domingo, que se llama ICE Open Network ION, ¿vale? La blockchain más potente, algo así se llama. O sea que os lo voy a dejar en la descripción, el que me esté viendo esto en vídeo, y voy a ir cortando por aquí este vídeo, ¿vale?